Pues, sí, ¿puedo ya intervenir, señor? Sí, ok, muy bien. Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar presentes en esta jornada más, una de las, en la cuarta jornada de esta semana de aniversario número 50 de esta Facultad de Economía, de su fundación, un aniversario significativo por todo lo que implica recorrer medio siglo, ¿no? Que sí es fácil, pero bueno, es el trabajo de mucha gente en muchos años, ¿no? Quiero agradecer a doctor Javier Becerril por la gestión que ha hecho en las diferentes conferencias que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y hoy no es la excepción, tenemos una conferencia sumamente interesante con el doctor Alejandro Guevara Segenés, sí, un amigo de la facultad, ha estado también aquí en la facultad. Muchas gracias, doctor Alejandro Guevara, por aceptar pues, acompañarnos, ¿sí?, en esta semana de aniversario, como digo, muy importante para nosotros, ¿sí? Y es una semana académica y cultural, y en el caso académico, que es lo que corresponde a esta conferencia, el tema es sumamente importante, es trascendental. La cuestión sustentable tiene que ser abordada de muchas disciplinas, porque por todo lo complejo que implican. No es posible en estos momentos ya pensar que una sola disciplina pueda abordar la cuestión de sustentabilidad. De ninguna manera. Tiene que ser abordada por disciplinas económico-administrativas, antropológicas, sociológicas, biológicas, agronómicas, industriales, de salud, por supuesto, ¿no? Todo esto lo que implica, ¿no? Y es algo muy importante porque los profesionistas en ciernes y los que ya hemos concluido algunos estudios, aunque nunca se acaba de aprender, o nunca de aprender, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que el trabajo tiene que hacerse de forma conjunta con diferentes disciplinas. Esa es la manera de trabajar y de que en momento dado puedan resolverse los problemas, identificar problemas, plantear políticas para resolverlas y finalmente que se resuelvan, siempre en beneficio de la sociedad. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por su participación. Doctor Becerril, también muchas gracias por tu gestión, y a los estudiantes también que nos acompañan. Muchas gracias, jóvenes, por estar con nosotros en esta conferencia. Adelante. Muy Muchísimas honrado. gracias por sus palabras. Perdón, Alejandro, No, antes nada de más muy pasarte. honrado y agradecido con la invitación, doctor. Muchas gracias. Adelante, Javier. Sí, perdón, Alejandro, que te interrumpa, pero antes de pasarte la palabra, quiero que mucha gente aquí presente, que están colegas míos, profesores de la Facultad de Economía, académicos también externos en otros países, les agradezco bastante, y sobre todo que estén aquí mis estudiantes, Alejandro, de posgrado o estudiantes de la licenciatura en Economía, de la importancia y relevancia que es el medio ambiente, ¿no? Como bien tú me lo empezaste a enseñar, no digo cuándo, pero ya tiene más de 2 décadas de esto, en el año 2000, si no recuerdo. Les voy a leer un poquitito y les comparto el currículum del doctor Alejandro Guevara, ya está ahí en el chat, el vínculo. Él es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana en el campus Santa Fe, Ciudad de México. Hoy lo hicimos madrugar, Alejandro, me disculpará, él y su familia, porque está en una estancia sabática en la Universidad de California, en San Diego, es decir, tienes 2 horas menos, ¿verdad, Alejandro? Te estás madrugando tú. Discúlpame, pues Alejandro se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana. Realizó su doctorado en Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un máster en Public Policy en la Universidad de California y un máster en Arts and Development Economics en la Universidad de East Anglia, esto en el Reino Unido. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus áreas de investigación giran en torno a la economía ambiental y el desarrollo sustentable. Les acabo de compartir a ustedes, jóvenes, el currículum del doctor Alejandro Guevara, colega y amigo de quien básicamente aprendí y me encantó el tema de economía ambiental. Yo trabajando con Alejandro Guevara, era recién egresado de licenciatura, y él terminaba sus estudios de doctorado. Entonces, mejor ya no digamos fechas, Alejandro, sino van a saber. Una vez más, Alejandro, un orgullo tenerte aquí y muy agradecido. Adelante, Alejandro. Pues el honor y el gusto es mío, estoy encantado y muchísimas felicidades por esos 50 años de la facultad. Y para no robarles más el tiempo, empezamos con la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí.
La charla que tengo preparada para el día de hoy se titula Economía y transdisciplinaridad en el abordaje de los problemas socioambientales complejos. Y lo que inspira un poco la charla, vamos a ver si el objetivo es presentar una reflexión sobre la importancia de la interacción entre la economía, la ciencia económica, y otros saberes para el abordaje de problemas socioambientales complejos desde el contexto universitario. Muy bien. ¿Cuál sería como la justificación o qué es la exposición de motivos de esta conferencia? Bueno, primero, reconocer que la ciencia económica ha hecho enormes contribuciones para el entendimiento de los procesos de producción y de distribución de la riqueza. Y en general ha hecho contribuciones muy profundas sobre el bienestar humano. Sin embargo, es necesaria su interacción y diálogo con otros saberes para poder enfrentar los grandes retos que por sí misma no puede resolver la economía. Entonces, si bien reconocemos que que ha sido quizá dentro de las ciencias sociales una de las más relevantes que moldea la forma como nos organizamos como sociedad, y los economistas son muy influyentes en el ámbito de la política internacional, nacional y local, también es necesario saber cuáles son los límites y los alcances de la economía y cómo la economía puede hacer sinergias para enfrentar los grandes retos que tiene la humanidad. Primero, la estructura de la presentación. Voy a empezar con una metáfora, le voy a llamar la metáfora de la balsa. Después, una segunda parte donde hablaré de este deseo de felicidad que tenemos como seres humanos y cuál es el origen de los problemas planetarios complejos a esa escala planetaria. Luego, una brevísima reflexión sobre el límite de la visión disciplinaria y la importancia de cómo implementar y llevar a cabo la inter y la transdisciplina, y ilustrarlo con 5 casos ilustrativos de intervenciones universitarias en donde la economía tuvo una parte fundamental, pero en interacción con otras disciplinas. Pues comienzo con la metáfora de la balsa. Este señor que ven ustedes aquí se llama Vital Alzar, se llamaba Vital Alzar, y siendo muy jovencito tuvo un sueño. No sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de Kon-Tiki, incluso creo que hubo una película. La idea de Kon-Tiki es que un antropólogo noruego tenía la hipótesis de que Polinesia, que son un conjunto de islas que están justamente entre el continente americano y Oceanía, a mitad de camino, a 7,000 kilómetros de las costas de Sudamérica, tenía la hipótesis de que fueron habitadas originalmente por pobladores de América, esas islas. Y pues para demostrarlo, acudió a las selvas tropicales de América del Sur. Aquí hay un árbol enorme, muy robusto y muy recto, que es el árbol de balsa, y con base en este árbol se construye una balsa. Thor Heyerdahl, el capitán de Kon-Tiki, el antropólogo, llegó hasta Polinesia. Vital Alzar, leyendo a Thor Heyerdahl, dijo, ¿y por qué Polinesia? ¿No será que también llegaron más allá? Habrán llegado a Oceanía probablemente. Y entonces se embarcó en una expedición, armó su balsa, pero iba muy feliz, pero en el camino hubo un hecho no contemplado, una sorpresa desagradable. Y es que más o menos a mitad del camino de estar navegando, se encontró con que había un pequeño molusco que entró en los árboles de balsa, en los troncos flotantes, y empezó a hacer estos orificios, con lo cual la balsa se empezó a hundir. Y pues eso generó un montón de angustia. Finalmente fueron rescatados y por lo tanto aquí hubo una lección muy duramente aprendida. La lección era, si hubiese sabido, si hubiese entrado en diálogo con los pueblos indígenas, con la gente que conocía sobre las balsas antes de embarcarse, se hubiera dado cuenta que algo fundamental para construir una balsa es cortar los árboles en época de luna llena
de tal suerte que el árbol esté completamente lleno de savia, lo cual es un repelente para este molusco, y con esto se protege de esta intromisión. Como buen aventurero y con un gran espíritu, pues aprendió la lección, construyó su balsa y logró un éxito al lograr la mayor travesía en balsa en la historia de la humanidad, llegando no solamente a los 7,000 kilómetros de Kon-Tiki que llegó a Polinesia, sino 14,000 kilómetros llegando hasta Australia, ¿no? Entonces fue una gran hazaña. Sin embargo, llegando a Australia, pues muchos dijeron que había sido, pues casi casualidad, que había sido por pura suerte. Entonces, pues con eso, con esa espinita clavada, después de lograr esta expedición de la balsa, decidió armar una nueva expedición. Escribió un libro llamado ¿Por qué imposible? Las balsas, en donde con un grupo de muchísimas nacionalidades, ahora sí, con el conocimiento de otros pueblos para la construcción y la navegación y demás, logró con mucho éxito que 3 de las balsas llegaran a Australia, con lo cual demostró su hipótesis. Era posible que pobladores de América hayan llegado no solamente a Polinesia, sino incluso hasta Oceanía. Bueno, entonces, ¿qué lección nos da esto? Nos da una lección importante. Primero, el conocimiento que tenemos, el conocimiento acumulado es importante, pero para poder resolver problemas complejos es importante escuchar otros saberes. Es importante, y no solamente los saberes científicos de otras disciplinas, sino también saberes que se han acumulado a lo largo de siglos por sabiduría de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas, que permitieron que la balsa pudiera llegar robusta a su destino. Entonces, aquí la lección es que nadie conoce lo que desconoce. O sea, nosotros habitualmente empleamos las herramientas de las disciplinas, en nuestro caso la economía, para abordar los problemas de la realidad. Y a veces no solamente no conocemos, sino que no queremos conocer o no nos abrimos a otras disciplinas. Entonces, esto lo revela este chiste, ¿no? Oiga, aquí fue, pregunta el policía al señor, oiga, ¿fue aquí donde perdió su cartera? Dice, no, la perdí en el parque, lo que pasa es que aquí es donde hay luz, ¿no? Entonces, un poco la idea es, pues, cuando uno está encerrado en su disciplina, pues solo ve el espacio donde le da luz su disciplina y no se abre a un horizonte más allá. Es decir, si alguien nació como martillo, pues a todo problema lo ve como clavo, ¿no? Entonces, aquí la idea es cómo desde la economía podemos aportar la riqueza de la economía y abrirnos otras disciplinas para abordar estos problemas. Segunda parte, el deseo de felicidad y el origen de los problemas a nivel planetario. Así como la metáfora de la balsa de Vital Alzar, la pregunta es, ¿cuál es la balsa de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos como humanidad? La primera vez que tuvimos oportunidad como humanidad de obtener una fotografía desde el espacio de la Tierra, los diarios al día siguiente lo que tenían de encabezado era esa pequeña y hermosa esfera azul, ¿no? O sea, ese pequeño punto azul hermoso que está en la inmensidad oscura del universo. Y a mí, pues, imagínense una balsa en la inmensidad del mar, pues más o menos es lo mismo, ¿no? La Tierra es un espacio limitado en el cual vamos navegando todos como humanidad y por tanto, pues tenemos que cuidar que no se hunda, tenemos que cuidar que vayamos navegando de manera óptima. Muy bien. Y aquí, haciendo honra al fundador de la ciencia económica, Adam Smith, me gustaría citar un pasaje de su libro más famoso, La riqueza de las naciones, escrito en 1776, que es el libro que, pues, algunos marcan como el origen de la economía como una ciencia, como una disciplina, ¿no? En un pasaje de ese libro, Adam Smith decía, el deseo de mejorar nuestra condición llega con nosotros desde el útero y nunca nos deja hasta que bajamos a la tumba, ¿no? Y esto lo que nos refleja es cuál es la condición del ser humano, ¿no? El ser humano tiene una suerte de pulsión, una suerte de impulso interno
que le hace que desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que estamos en el lecho de muerte, siempre queremos mejorar nuestra condición. Y retomando un poco a Aristóteles, casi casi es como, no, es como preguntarnos esta pregunta existencial de ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? El fin último de la humanidad, el fin último de las personas es ser feliz. Entonces, toda nuestra vida estamos en la búsqueda de esa felicidad. Digamos, de las líneas que nos permite elevar nuestra felicidad, sin duda, es el bienestar material, ¿no? El incremento de los bienes y servicios que producimos que nos dan calidad de vida. Una cosa que es interesante es que el ser humano está dotado con una ventaja competitiva a nivel evolutivo impresionante. Y esa ventaja competitiva es un gran cerebro. Y ese gran cerebro, lo que le ha permitido al ser humano, a diferencia de otras especies, es que ha podido romper los techos de los límites de crecimiento de su población. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que es impresionante, pueden ver una serie de tiempo de lo que ha sido la población mundial. Cómo había sido relativamente constante esa población a lo largo de la historia de la humanidad, y de repente sucede algo en el siglo XVIII, que es la revolución industrial, que hace que esto que se había mantenido de manera relativamente constante empiece a crecer de manera exponencial. Un gran cerebro permite a la especie humana generar los recursos para expandir su población. Ante este impresionante despliegue de la población, hay todavía una variable aún más impresionante, y es el despegue económico de la humanidad. Fíjense cómo el PIB per cápita de este grupo selecto de países, Reino Unido, Japón, Italia, etcétera, pues se había mantenido constante, ¿no? El PIB, la riqueza promedio de las personas de estos países, pues fue durante 1000 años o más de 1000 años constante, ¿no? Y de repente pasa esta revolución, ¿no? La revolución industrial, o como se le quiera llamar, la revolución capitalista, etcétera, en donde la riqueza promedio muy claramente despliega primero en Inglaterra, luego en Italia y después Japón, China, pero eventualmente todos los países empiezan a ser muy exitosos en incrementar la riqueza promedio de la población. Pero fíjense, si hemos expandido la población en 6 veces desde 1750, ¿sí? Pasando de 1.000 millones de personas a 6.000 y ahora hasta 7.000 millones de personas, y el PIB per cápita ha aumentado, es decir, el PIB entre la población ha aumentado en 15 veces, eso significa que el PIB, la riqueza, ha aumentado 15,000% y la población 600% para lograr este incremento del PIB per cápita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un impresionantísimo despegue económico, la capacidad del ser humano de organizarse, de utilizar su cerebro para generar bienes y servicios que eleva su calidad de vida, ha crecido de manera impresionantísima, ¿sí? Pero la paradoja es que, bueno, déjenme contarles una pequeña anécdota. En una mañana de invierno de 1952, en lo que fuera la capital del imperio más poderoso del mundo, miles de londinenses amanecieron muertos. Y durante 3 o 4 días sucedió lo mismo. Entonces, aquí como que uno dice, bueno, tal parece que aunado al crecimiento económico, ese impresionante despliegue económico, hay un hecho colateral, hay un efecto no deseado, que es la degradación del planeta. Y entonces fíjense que surge una paradoja. ¿Cómo es posible que el ser humano, buscando ser lo más feliz posible a través del incremento de su riqueza material, en el camino, pues está logrando un suicidio colectivo, ¿no? Es decir, a lo mejor no hay límites a la producción en sí, pero sí hay límites planetarios que de alguna manera hacen un efecto boomerang, ¿no? Hacen que estemos cometiendo un suicidio colectivo. El otro gran hecho significativo del siglo XX es que también por primera vez en la historia natural, una sola especie es capaz de destruir el hábitat planetario. Entonces, estos dos hechos, tanto los humos de Londres como todos los accidentes industriales que siguieron después y la bomba de Hiroshima y Nagasaki,
pues siembra en el consciente colectivo de la humanidad, ¿no? Como decir, ¿realmente estamos encontrando la felicidad? ¿Realmente estamos logrando nuestro fin último? Y entonces, en los 70 suceden, después de todos estos accidentes, surgen pues estos cuestionamientos y hay varias cosas interesantes. Número uno, por primera vez en la historia económica de la humanidad, un grupo de países pobres se reúnen, forman un monopolio artificial, un cartel, suben los precios del petróleo y se ve se siente una escasez de un producto que es estratégico para la humanidad. Hay una gran angustia porque se acabe ese recurso natural no renovable. Paul Ehrlich escribió un libro, un ecólogo de población, escribe el libro de la bomba humana, diciendo la población humana crece de manera exponencial y a diferencia de todas las demás especies, por lo tanto, cada vez va a haber menos recursos. Se escribe la tragedia de los comunes en Science, diciendo, bueno, pues los bienes públicos de acceso abierto tienen una característica en la cual cada individuo tiene el incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente pueda esos bienes, y eso nos está llevando a que no los acabemos. Y pensen ustedes en las pesquerías a nivel internacional, en algunos otros recursos naturales, y cómo hemos saturado el planeta de dióxido de carbono y el efecto invernadero, ¿no? Por ser un común la atmósfera donde vertimos el dióxido de carbono. Todas estas hechos de los 70 generan que el Club de Roma, de la FAO, encomiende un libro a un grupo de profesores del MIT y ellos, digamos, construyen un modelo de ecuaciones simultáneas no lineales en el tiempo, lo cual es una suerte de bola de cristal que lo que nos permite es pronosticar. Entonces, imagínense que meten en su modelo variables, las variables de crecimiento de la población exponencial, la escasez de petróleo, de recursos naturales, etcétera. Y entonces, cuando escriben su modelo, lo que ellos pronostican es que hacia mitad del siglo XXI va a haber una gran debacle mundial, ¿no? Va a haber hambrunas, va a haber guerras, etcétera. Entonces, escriben este libro. ¿Realmente podemos crecer sin límites? ¿Podemos crecer al infinito? Pues tal parece que el planeta nos ha puesto límites. Y todas estas ideas se acrisolan en la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, para justamente debatir sobre crecimiento y desarrollo. También en este mismo año, Jean Piaget, en un seminario, acuña el término de transdisciplina como un marco integrador, puesto que ve que hay límites de lo que puede avanzar una sola disciplina para resolver estos problemas que son complejos. No solamente complejos por complicados, sino porque se necesitan muchas miradas para poder atenderlos. Finalmente, después de la cumbre de Estocolmo, se define lo que es el desarrollo sustentable. Digamos, si crecimiento no es lo que nos está llevando a la felicidad, debe ser algo más, debe ser un concepto un poco más amplio, ¿no? Y el concepto es desarrollo sustentable, que como ustedes saben tiene en su médula o en su núcleo una concepción de justicia. Hay que ser justos con la presente generación, es decir, en una lectura mínima que ningún prójimo, ningún ser humano muera de hambre o viva en la extrema pobreza, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso con las futuras generaciones, ¿no? Del 1972, 20 años después, se crea una nueva cumbre de desarrollo y medio ambiente en Río de Janeiro y se genera una agenda de trabajo a nivel planetario para atender estos grandes problemas planetarios. Y es lo que inspira en buena medida en el 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y de esa cumbre de la Agenda 21, digamos, de la Agenda 21, donde se desarrollaron los grandes en Montreal, los convenios de conservación de la biodiversidad, etcétera. Esa agenda de trabajo, digamos, tuvo como consecuencia en el 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el 2015, pues en una asamblea donde por unanimidad 192 países del planeta firman estos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Y el lema de esos objetivos es
No debe quedar nadie atrás, no dejar a nadie atrás. Entonces, pues se darán cuenta que si bien crecimiento económico, o sea, la principal conclusión de Río de Janeiro era que si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza habían sido dos objetivos encontrados, había formas mediante las cuales se podían reconciliar. Y esa manera de reconciliar el objetivo de crecimiento económico y conservación de la naturaleza es lo que se llama el desarrollo sostenible. Y fíjense cómo, el desarrollo sostenible, por supuesto que tiene que ver con crecimiento económico, ¿no? El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. Pero tiene que ver con cosas de justicia, ¿no? Fin de la pobreza, el 5, igualdad de género, educación de calidad, reducción de las desigualdades en el 10, ¿no? Pero también tiene que ver con la manera como producimos y consumimos, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles en el 11 y en el 12. Y algo muy importante es, obviamente, todos los objetivos de la naturaleza, pero algo muy importante es el Estado de Derecho, ¿no? Cómo puede haber prosperidad y puede haber justicia siempre y cuando haya paz, justicia e instituciones sólidas. Y este Estado de Derecho nos va a permitir que al ser todos iguales ante la ley podamos, pues, lograr esta aspiración, ¿no? ¿Cómo vamos en México? Este es un ejercicio que hicimos para la presidencia de la República y vimos algunos de los indicadores en donde nos comparamos a México con el resto de los países, ¿no? Pues lo que llama la atención es en dónde andamos muy mal. Pues andamos muy mal en la manera como utilizamos el agua, en la manera como producimos electricidad. Producimos electricidad de fuentes sucias, a partir de petróleo, gas y carbono, y mucho menos en energías renovables. Estamos en un índice de Estado de Derecho y de impunidad muy, muy, muy bajo, pues. Eh, Tenemos grandes desigualdades en el país. Y entonces estos que he señalado son los grandes retos en donde México presenta grandes rezagos, ¿no? Aquí es donde tenemos, si queremos ser prósperos como nación, aquí están los grandes retos. Bueno, les había dicho yo que la ciencia económica es una ciencia sumamente, ha dado como lo que se dice en inglés insights, ¿no? Ha dado luz al conocimiento de cómo se comporta la humanidad y ha hecho propuestas de cómo podemos interactuar para lograr este objetivo común de crecer y ser lo más felices como humanidad, ¿no? En este momento quiero hacer solamente una reflexión sobre la visión disciplinaria y la importancia de la disciplinar. El pensamiento unidisciplinar es lineal, súper especializado y fragmentado. Y tiene sus ventajas eso, por supuesto, pero a menudo crea barreras que impiden ver la realidad en toda su riqueza y complejidad. Y como diría Edgar Morin, nos sumerge en una suerte de neooscurantismo, ¿no? De no tener la luz para ver el conocimiento. En buena parte esta visión segmentada está en la raíz de muchos de los fracasos de intervenciones de política. Muchos economistas diseñamos desde el escritorio políticas porque la teoría nos dice tal o cual cosa, los modelos nos dicen tal o cual cosa, están diseñados con buena intención, pero a veces pues tienen resultados perversos. Algunos ejemplos de ello es pues infraestructura y vivienda subutilizada, o sea, grandes obras de vivienda que no sean habitadas por no reconocer que la vivienda está muy lejos de los lugares de trabajo, por ejemplo, o que es inhabitable porque no tiene condiciones agradables de vida. Campos desertificados al subsidiar el agua de riego, con lo cual se secan los pozos y se terminan por ser no sustentables. Hambrunas, epidemias, aumento de la desigualdad, injusticia, cambio climático, conflictos armados. Entonces, muchas veces políticas diseñadas con buenas intenciones terminan en grandes problemas. Y aquí, pues, un poco retomando lo de la encíclica del Papa Francisco, la crisis social y la crisis ambiental son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, una sociedad que descarta a las personas, que explota a las personas, pues es una sociedad también que descarta y afecta a la naturaleza. Entonces, de ahí que surja un clamor por una visión distinta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pensamiento transdisciplinar?
Pues transdisciplina y universidad han ido de la mano desde su origen. Ya les comenté que Piaget acuñó ese término en el 72. También Jansch propone que la transdisciplina oriente la transición de los sistemas educativos universitarios con un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque desde la acumulación simple y llena de conocimientos hacia un enfoque de metodologías capaces de contribuir desde la ciencia y la educación a los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y se han dado al menos 3 abordajes. El discurso de la trascendencia, cómo una ciencia puede ayudar a entender fenómenos de otra ciencia. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía Gary Becker originalmente tenía formación de sociólogo, pero mucho de la herramental de la economía lo aplicó a problemas sociológicos y han sido grandes aportes para entender la sociedad. Por ejemplo, todo su tratado sobre capital humano o todos sus modelos sobre crimen y castigo, en donde aplica las técnicas de la economía para entender estos problemas sociales. Entonces, ahí la economía trasciende como disciplina para abordar otros temas, pero en diálogo con la sociología, con la ciencia política, etcétera, ¿no? El discurso de la resolución de problemas como entender primero que el objeto de estudio que puede ser tener herramientas y enfrentar un problema y a partir de la resolución del problema aplicar la disciplina en diálogo con otros. Y finalmente el discurso transgresor o transformador del estatus que nos diría hay una realidad que no nos gusta, que no nos está haciendo felices como humanidad, hay desigualdad, hay pobreza, hay degradación ambiental, entonces es un discurso de decir el status quo hay que cambiarlo, ¿no? Me voy a saltar la siguiente. Y bueno, nada más decirles que que para poder, se han implementado a lo largo del mundo los laboratorios del mundo real, los estudios del futuro, y para ello es importante tener conocimiento de sistemas, conocimiento de objetivos y conocimiento de transformación. De hecho, el premio Nobel de Física este año se lo dieron a un grupo de físicos que desarrollaron modelos de sistemas complejos para entender el clima, ¿no? Entonces, vean cómo cada vez se vuelve más relevante esto. Ok, ahora me gustaría ir a 5 casos ilustrativos en donde ha interactuado la economía, la disciplina económica, junto con la sociedad para construir historias en el cuidado de esta casa común, de esta balsa que es el planeta Tierra. La primera historia tiene que ver con estufas ahorradoras de leña. El artículo que pudimos finalmente escribir es un análisis costo-beneficio de de los beneficios que nos da construir estufas mejoradas, ¿no? Entonces, esa es una foto tomada, puede ser tomada en Chiapas o puede ser tomada en Guatemala. Fíjense cómo 3,000 millones de personas en el planeta utilizan cotidianamente la leña para calentar sus hogares o para cocer sus alimentos, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de las fotos vienen mujeres y mujeres acarrean leña, los niños también, y lamentablemente, pues uno de los problemas de las estufas, más bien de cocinar con leña al interior de los hogares, es que las personas se ven sumamente expuestas al humo de leña. Con lo cual, ustedes no se imaginarían, pero la incidencia de efisema pulmonar, de cáncer de pulmón en mujeres en las áreas rurales y la esperanza de vida menor en niños por estar expuestos a humo y en la generación de enfermedades crónicas como asma, etcétera, pues en gran parte se debe a este humo, ¿no? Entonces, una posible solución a esta problemática, digamos, el utilizar la leña tiene 2 problemas. Número 1, si se utiliza leña en exceso, se degrada mucho el medio ambiente, se degrada y se deforestan las cubiertas forestales y con ello se pierden todos los servicios ecosistémicos que están asociados, ¿no? Asociados a ellas. Con la creación de hábitat para especies maderables y no maderables, para especies de animales y otros seres vegetales, y todos los servicios de protección ante huracanes, etcétera, ¿no? Entonces,
Una estufa mejorada, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es una estufa con tecnología apropiada, con muy bajo costo, se le llama estufa Lorena, porque está hecha de dos materiales muy baratos, lodo y arena, ¿no? Entonces aquí la idea es, se hace la estufa, se hace una entrada para la leña, con dos salidas para las ollas y una salida más para el humo. Entonces fíjense cómo, pues se utiliza mucho menos leña, con lo cual hay mucho menos degradación a la naturaleza y ya pues el humo no afecta a las mujeres y a los niños y en general a las personas que viven en el hogar. Ese proceso, pues es un proceso pues, relativamente sencillo. Fíjense, aquí está el lodo y la arena, y pues lo puede confeccionar casi cualquier hogar, ¿no? Estas fotos fueron tomadas en un estudio que hicimos en donde fue en colaboración con la UADY, precisamente el doctor Javier Becerril se asoció con nosotros para hacer ese estudio sobre, pues, cuál era la probabilidad de ser adoptada esta tecnología, ¿no? De más bajo costo. Entonces, hay un doble dividendo de adoptar esta tecnología porque mejora la salud de las personas, se necesita menos tiempo para acarrear la leña, se degrada menos el ambiente. En general, a muy bajo costo, si se hace el análisis costo-beneficio, se verá que es tremendamente rentable esta solución, ¿no? Y para ello, pues, ¿qué se necesita? Pues el diálogo con las personas, de ver de qué manera quieren diseñada su estufa, el diálogo con, pues, los ecólogos, el diálogo con los físicos, con los doctores, que nos permiten medir el impacto en salud y el impacto, y los economistas, por supuesto, el impacto económico de esto. Entonces, esa es una primera historia interesante. La segunda historia tiene que ver con un proyecto en el que actualmente estamos involucrados profesores y a estudiantes y gente de la comunidad de Jaltepec, en Oaxaca, que la idea es, pues, cómo mejorar la accesibilidad a agua potable para comunidades rurales, ¿no? Entonces, pues una primera idea es, bueno, el agua potable pues está en un territorio y ese territorio pues tiene que ser analizado y estudiado, pero a veces es difícil abarcarlo desde una perspectiva desde tierra. Entonces, este es un muy bonito ejemplo de transdisciplina en donde interactuaron ingenieros mecánicos, electrónicos, especialistas en inteligencia artificial, diseñadores industriales, economistas, antropólogos, hidrólogos, etcétera, para diseñar este pequeño dron que permita, y por supuesto, en diálogo con todos los miembros de la comunidad que conocen súper bien el territorio y que además permiten, pues, un proceso de capacitación para ver los niveles de contaminación del agua. Entonces, como, repito, si el fin último de las personas es ser felices, una parte importante de esa felicidad tiene que ver con la salud y con el acceso a estos satisfactores tan básicos como el agua potable, ¿no? Y aquí, interactuamos. No sé si va. Y aquí, pues, incluso los economistas dimos nuestra opinión para desarrollar este dron que permitiera hacer algo que no hacen los drones que se compran en el mercado, que es, sí, elevarse verticalmente, pero sobre todo, y lo que van a ver más adelante, es que el dron, que tiene una cámara y que permite hacer un mapeo del territorio, pueda volar no solamente verticalmente, sino horizontalmente. Eh, Esperemos que ya arranque pronto. Miren, y gracias a que puede hacer esto, este es Jaltepec, y a partir de eso, de esa construcción del dron, ay, uy, me salí. Ay, disculpen. Uy, ¿siguen ahí? Sí, aquí estamos todos, ¿Qué Alejandro. tal? Buenos días. Aquí seguimos. Perdón, me salí de la presentación, disculpen. ¿Ustedes ven mi presentación? No, creo que vemos una página web. Será No, no, doctor, no se está viendo la presentación. la presentación, ¿no? Ay. Mm, ¿Ya estoy compartiendo? Todavía no. ¿Ya? Ya, ahora sí ya se ve. Es correcto. Perdonen, ¿eh?
perdonen, la tecnología. Entonces les platicaba de este dron que fue desarrollado en diálogo con muchísimas disciplinas y lo que permitió fue hacer pues un mapeo del territorio, que cada vez es más importante los estudios de territorio para poder analizar. Estas imágenes que están viendo ustedes ahí fueron realizadas por el dron construido por estos profesores en diálogo con nosotros y en diálogo con la comunidad, y eso nos va a permitir hacer un mapeo de todas las fuentes de agua en esta comunidad. Con lo cual, una vez detectadas esas fuentes de agua, se pueden diseñar reglas de aprovechamiento con herramientas que nos da la economía. ¿Ok? La tercera historia que les quiero contar tiene que ver con el alumbrado público municipal. Este artículo, Mitigación del Cambio Climático a través de un alumbrado público eficiente en México, superando los retos políticos en áreas de la eficiencia económica y el equilibrio ambiental, ¿no? Y pues estuvieron involucrados todas estas instituciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que, fíjense que lo que están viendo en pantalla es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y se darán cuenta que una de las grandes fuentes es, como ya lo habíamos mencionado, es la energía que se utiliza para producir electricidad, ¿no? Se hace a través fundamentalmente de combustibles fósiles y eso hace que pues una cuarta parte de todas las emisiones están dadas por esta producción de energía contaminante, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos contribuir a mejorar esto. Fíjense que este es un portafolio de proyectos. En el eje de las X, ustedes están viendo cómo se abaten gigatoneladas de carbono equivalente. Y aquí lo que tienen es un portafolio de distintos proyectos. En el eje de las Y se ve el costo. Pues fíjense, toda esta sección de la gráfica son costos negativos. ¿Qué significa un costo negativo? Significa que hay algunas maneras en las cuales podemos reducir los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo podemos ganar dinero, podemos tener ahorros. Una muy importante es el mejoramiento de los sistemas de alumbrado. Y hay un potencial enorme en el alumbrado público municipal. Entonces, este es un proyecto al que nos llamaron el Banco Mundial y lo que hicimos fue sentarnos a la mesa con un grupo de ingenieros electrónicos y eléctricos y hacer una matriz para cada una de los tipos de luminarias de los municipios, ver si había alguna tecnología más barata que diera la misma cantidad de luz o más y se pudiera sustituir. Y lo que encontramos fue que era tremendamente rentable. Ahora la pregunta era, ¿por qué es tan rentable no se hace más frecuentemente? ¿Por qué si es una política de doble dividendo en donde podemos abatir el cambio climático y al mismo tiempo podemos ahorrar dinero, por qué no se hace tan seguido? Pues algo muy importante dentro de la resolución de problemas complejos es sentarse a la mesa con los actores. Entonces aquí primero hubo que hacer el análisis técnico en interacción con los ingenieros y los economistas para hacer el análisis costo-beneficio y después la venta política, ¿no? Sentarse con la gente de CFE para reconocer los ahorros y con la gente de Banobras para financiar los gastos y con los presidentes municipales para incurrir en la inversión. Y la verdad ha sido uno de los proyectos más exitosos de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía. Es un proyecto muy, muy, muy exitoso donde se ha logrado grandes ahorros y abatimiento de los gases de efecto invernadero. Una cuarta historia que les quiero platicar es el tema de la ganadería tradicional contra la ganadería silvopastoril. Y tiene que ver con una investigación en donde hicimos una parametrización y análisis costo-beneficio para desarrollar un modelo tecnológico de ganadería sustentable, cero deforestación y baja en emisiones. Aquí están todas las instituciones que estuvieron involucradas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues normalmente la ganadería es una actividad importante en México. Normalmente el ideal de un ganadero es tener estos grandes pastizales con sus vacas. Sin embargo, esta forma de producción tiene grandes impactos. Se deforesta para poder instrumentar los pastizales y además las vacas pues producen mucho metano, que es un gas que tiene un poder
cuádruple de efecto invernadero que el dióxido de carbono, ¿no? Es mucho más potente. Y las vacas producen mucho metano. Al mismo tiempo, pues la ganadería, pues forma parte de la cultura y del orgullo mexicano, ¿no? ¿Quién no se enorgullece de los charros mexicanos y de la ganadería? Y forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, la pregunta es, sabiendo que la ganadería tiene un impacto tan fuerte y sabiendo que forma parte de la ganadería, ¿cómo podemos hacer cambios? Probablemente no podemos prohibir que se haga ganadería, pero lo que sí podemos hacer es un ajuste cambiando la visión, ¿no? Entonces aquí nada más de nuevo, la matriz del Inventario Nacional de Emisiones, y fíjense cómo la ganadería pues contribuye con 10%, pero sobre todo con metano, que es este gas gris, ¿no? Entonces, obviamente la ganadería es un problema a nivel nacional fuerte. Entonces, aquí la idea es, pues nuevamente en diálogo entre economistas, forestales, ganaderos, instrumentar una tecnología, y la tecnología es, en lugar de tener este tipo de paisajes en donde hay 0 árboles y 0 leñosas, podemos instrumentar pues paisajes en donde la fuente de proteína animal a través de arbustivas y árboles para sombra permitan que el ganado tenga que caminar mucho menos, permitan que tenga la fuente de proteína ahí y permitan que tenga sombra, con lo cual hay menor pérdida de peso en las vacas. Entonces, aquí es una doble ganancia. Gana la naturaleza al no tener que reforestar tanto, gana la naturaleza al poder capturar más dióxido de carbono a través de los árboles y las leñosas, y gana el ganadero porque su productividad aumenta muchísimo. Para ello, pues lo que hicimos fue pues ver distintas combinaciones de leñosas que dan proteína, y eso lo relacionamos con la ganancia de peso en las vacas. Estas ecuaciones de regresión fueron ecuaciones que en diálogo los economistas con los datos de los ganaderos pudimos sacar, y finalmente hicimos un análisis costo-beneficio para demostrar que estos sistemas pues son más rentables que la ganadería tradicional, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es, si tú quieres evitar la ganadería como política, vas a fracasar. Pero si reconoces que hay una tradición y que un ganadero probablemente va a ser ganadero y se va a morir ganadero y va a heredar su profesión a sus hijos, lo que sí puedes decir es, no tienes que dejar de ser ganadero, pero puedes instrumentar estas tecnologías que te permitan reconciliar tu interés, tener mayor ganancia, con el interés del planeta. Y finalmente, la última historia que les quiero contar es una historia que tiene que ver con una iniciativa universitaria en donde hay un problema muy importante en las zonas rurales, y en particular estamos hablando aquí de Chiapas, donde se produce café. Pues normalmente las poblaciones de las montañas de Chiapas producen café y sufren mucho con las variaciones de los precios, ¿no? Y sufren mucho también porque los intermediarios les pagan el café muy barato y sacan grandes márgenes, ¿no? Entonces aquí la idea es cómo una iniciativa universitaria vinculó estas comunidades alrededor de una misión, la misión de los jesuitas en Bachajón, estas comunidades que pues están muy empobrecidas, con la Universidad Iberoamericana y las otras universidades iberoamericanas en Puebla y en Guadalajara, y decir, bueno, ¿qué tal si te aseguramos un precio estable y tú vendes tu producción a las universidades para montar cafeterías? A cambio, lo que te vamos a pedir es que el café sea producido de manera orgánica, es decir, que no tenga pesticidas ni agroquímicos, y que respete la sombra, o sea, árboles de sombra, para que haya nichos para pequeños mamíferos, aves, reptiles, etc. Y es una historia muy interesante porque la problemática de la que parte son dos problemas. Primero, los bajos precios de los productos agrícolas y la variación de los mismos que enfrentan los agricultores, y por lo tanto su pauperización, o sea, su pobreza extrema. Y por otro lado, una suerte de revolución silenciosa que se ha dado a nivel planetario, en donde cada vez más personas, por una cuestión de salud o por una cuestión de conciencia ambiental,
estamos dispuestos a pagar un poquito de precio más, un sobreprecio, sobre un producto que nos aseguren que protege al ambiente y que además es saludable. Entonces, esta es la manera como se venden en las cafeterías este café, es yo te vendo conservación de la biodiversidad, justicia, prosperidad económica y justicia social en una tacita de café. Entonces sería una política de triple dividendo, es decir, prosperidad para las comunidades, conservación de la naturaleza y justicia social. Y esa es la idea. Y pues con esto termino mi charla. Muchísimas gracias. Espero que estas lecciones pues nos inspiren, ¿no? a construir balsas para lograr proyectos que ayuden a enfrentar pues estos grandes problemas complejos como lo plantea el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.